Nadie te contó esto del Vía Crucis. Cada paso, cada caída, cada palabra que Jesús pronunció antes de morir ya estaba escrita siglos antes en profecías ocultas que pocos conocen. ¿Sabías que hasta los soldados que jugaron a los dados por su túnica cumplieron una línea exacta del Salmo 22? ¿Y que el lugar donde fue crucificado podría estar vinculado con el cráneo del mismísimo Adán? Esta no es solo la historia del sufrimiento de Cristo, es el mapa oculto del plan divino que comenzó en el Edén y terminó con un grito que sacudió el universo. Consumado es. Quédate hasta el final, porque esta historia revelará conexiones bíblicas que desafiarán todo lo que creías saber del camino al Calvario. Suscríbete, comenta y comparte este vídeo con alguien que necesite conocer el verdadero significado del sacrificio de Jesús. Lo que estás a punto de ver no es tradición, es revelación. La noche había caído sobre Jerusalén como un manto espeso de silencio y misterio. El aire, denso y cargado de presagios, envolvía el huerto de Getsemaní en una quietud que no era paz, sino una pausa en medio del rugido cósmico que se avecinaba. Bajo los olivos milenarios, de troncos retorcidos y raíces profundas como secretos antiguos, un hombre oraba con el alma desgarrada, sudando gotas de sangre que caían al suelo como semillas rojas. Pero aquella escena no era el inicio de un martirio, sino la continuación de un designio que había nacido mucho antes de que el polvo del Edén conociera el aliento del hombre. Antes de Getsemaní, antes de Jerusalén, antes de la cruz misma, hubo un jardín primigenio donde la humanidad se encontró por primera vez con la tragedia de la caída. Allí, en medio de la hermosura de la creación recién salida de las manos de Dios, la serpiente habló, y con sus palabras torcidas introdujo el veneno de la duda. Adán cayó, y con él toda su descendencia fue arrastrada al abismo del pecado. Pero en aquel mismo instante, cuando el eco del pecado todavía vibraba en el aire del Edén, Dios pronunció la primera promesa: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Aquellas palabras no eran simplemente una maldición al engañador, sino la proclamación de una guerra eterna y de una esperanza escondida en la figura de un descendiente que vendría a restaurarlo todo. No se trataba solo de una descendencia física, sino de una línea sagrada que, generación tras generación, iría tejiendo la historia de la redención hasta que, en el momento exacto, un hijo de mujer enfrentara a la oscuridad con una luz que no podría ser apagada. Jesús, en Getsemaní, con el rostro humedecido por la angustia del alma y el peso invisible del pecado del mundo ya sobre sus hombros, no estaba improvisando un sacrificio. Cada uno de sus pasos había sido profetizado, cada palabra, cada silencio, cada herida estaba inscrita en los libros antiguos, ocultos a simple vista pero revelados a quienes conocían los códigos divinos. La cruz no fue una derrota inesperada, sino el altar previsto desde antes de que los cimientos de la tierra fueran echados. Mientras los discípulos dormían, incapaces de sostener siquiera una hora de vigilia, Jesús enfrentaba una tormenta interior que ningún ser humano podría comprender. Su espíritu no temía la muerte, sino el abismo que debía traspasar, el momento donde se separaría, por primera vez en la eternidad, del rostro del Padre. El Hijo debía descender hasta lo más profundo, no solo para morir, sino para absorber la maldición entera que había comenzado con el fruto prohibido. En el Edén, fue un árbol el que se convirtió en el instrumento de la caída. En el Gólgota, otro árbol, la cruz, sería el instrumento de la restauración. Adán se escondió entre los árboles cuando supo que había pecado. Jesús, en cambio, se expuso sobre un madero, al desnudo, llevando sobre sí el peso de toda la humanidad.
El contraste no podía ser más claro, ni el simbolismo más profundo. Lo que se perdió entre las hojas del paraíso, se recuperaría entre las sombras de una colina manchada de sangre. Los ángeles que una vez empuñaron espadas de fuego para impedir el regreso al Edén, ahora observaban en silencio el descenso voluntario del Mesías hacia la muerte. El cielo entero contenía el aliento mientras la historia llegaba a su punto de giro definitivo. Desde los profetas hasta los salmos, desde los patriarcas hasta los sacrificios en el templo, todo apuntaba hacia ese momento. Y el que estaba allí, doblado en oración, era el cumplimiento encarnado de cada línea escrita, de cada sombra que anticipaba la realidad. La traición de Judas no fue una sorpresa para Jesús. Tampoco lo fue el beso con el que fue entregado. El Mesías sabía que la simiente de la serpiente aún se movía entre los hombres, susurrando y tentando, cumpliendo su parte del papel escrito desde antiguo. Pero también sabía que, aunque el talón sería herido, la cabeza del enemigo sería finalmente aplastada bajo el peso glorioso del sacrificio perfecto. Así, en ese jardín, bajo la sombra de los olivos, comenzó el desenlace de una historia sembrada en el polvo del Edén y regada con lágrimas, sangre y promesas. Cada latido del corazón de Cristo en aquella noche oscura era una resonancia del amor eterno que había planeado desde la eternidad salvar al hombre caído. La cruz no era el fin, era el centro, el cruce de caminos entre lo humano y lo divino. El punto exacto donde la serpiente sería vencida por la simiente de la mujer, tal como había sido anunciado desde el principio. La noche se quebró con el sonido de pasos y antorchas. La multitud guiada por Judas apareció como una marea oscura, descendiendo sobre el huerto como si la misma sombra del infierno se hubiese puesto en marcha. Frente a ellos, Jesús se mantuvo firme. No se escondió ni huyó. Al contrario, dio un paso al frente y pronunció su nombre con una autoridad que hizo retroceder a los soldados como hojas sacudidas por el viento. Sin embargo, no ejerció su poder para escapar, sino para confirmar que su entrega no era por debilidad, sino por decisión. Era el siervo anunciado por Isaías, que no abriría su boca, ni protestaría, ni se resistiría. Lo condujeron primero ante los líderes religiosos, donde el juicio ya estaba decidido antes de comenzar. Fue escupido, abofeteado, burlado con sarcasmo, pero nunca levantó la voz. No pidió compasión. No argumentó en su defensa. La profecía cobraba vida en cada momento. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escribió el profeta. Ahora, esa palabra tomaba carne. El Verbo que creó los cielos, se dejaba ultrajar por las criaturas que formó con sus manos. Al amanecer, lo llevaron ante Pilato, el gobernador romano, símbolo del poder pagano. Y allí, el siervo inocente fue azotado. La flagelación romana no era una simple paliza. El látigo desgarraba carne, arrancaba piel y abría canales de sangre en la espalda. Pero cada herida, aunque brutal, era una línea de cumplimiento. Por sus llagas fuimos nosotros curados. En cada golpe no solo había violencia, sino redención. El juicio de un mundo caído caía sobre un solo hombre que no tenía culpa. No era castigo merecido, sino sustitución voluntaria. Pilato, confuso entre el miedo y el cinismo, presentó a Jesús ensangrentado ante el pueblo, con la esperanza de despertar compasión. «He aquí el hombre», exclamó. Pero la multitud, instigada por los líderes, pedía más. No bastaba con la humillación. Querían la cruz.
Querían el espectáculo final. La sangre del justo debía fluir, y ellos serían testigos, como en un ritual antiguo cuyo significado desconocían, pero que desde el cielo tenía un propósito eterno. Y entonces le colocaron una corona, no de oro, sino de espinas, no para honrar, sino para escarnecer. Pero aún ese acto cruel estaba inscrito en los salmos. Me rodearon como toros de Basán, abrieron su boca contra mí como león rapaz y rugiente. La burla que pretendía reducirlo a objeto de ridículo, solo revelaba su verdadera realeza. El Rey de Gloria no tenía trono en la tierra, sino uno en lo alto. Y sus enemigos, sin saberlo, lo coronaban como el cordero destinado a reinar desde la cruz. Las túnicas empapadas, la espalda abierta en heridas, el rostro desfigurado, todo hablaba del siervo sufriente. Pero también del Redentor prometido. El justo estaba siendo triturado por los injustos, pero en el cielo se tejía una ofrenda perfecta. El templo aún mantenía su velo intacto, pero estaba por desgarrarse. Y mientras tanto, el sacrificio vivo descendía por la pendiente del juicio humano, sin abrir su boca, como oveja ante sus trasquiladores. Ningún otro hombre pudo haber soportado esa afrenta sin clamar por justicia. Ningún profeta, ningún rey, ningún sacerdote, ni Moisés, ni Elías, ni David, habrían resistido semejante dolor sin buscar defensa. Pero Jesús no era como ellos. Él era el cumplimiento de cada uno. El que superaba a todos. El sumo sacerdote que se ofrecía a sí mismo como víctima. El rey que gobernaba desde la humillación. El profeta que cumplía lo que él mismo había anunciado siglos atrás. El cielo guardaba silencio. Los ángeles que lo habían adorado desde antes del tiempo contenían el aliento. Nadie descendió a detener el látigo. Nadie intervino en el proceso. Porque todo esto debía cumplirse. No había margen para desvíos. No había lugar para atajos. Cada momento de aquel tormento era un paso más hacia el cumplimiento total de la promesa. La sangre corría por su espalda como ríos sagrados que lavarían el pecado del mundo. Y así, en medio del desprecio, las burlas y el dolor, el siervo herido caminaba hacia el madero. No porque lo hubieran vencido, sino porque había decidido entregarse. Porque la profecía lo había anunciado. Porque la cruz no era el símbolo del fracaso, sino el lenguaje perfecto de un amor que eligió sufrir hasta lo indecible para reconciliar a los hombres con su Creador. El eco de los azotes aún resonaba en los muros de piedra cuando el madero fue colocado sobre sus hombros. No era una simple viga, no era solo el instrumento de su ejecución, era el símbolo de toda la humanidad caída, una carga que ningún otro podría llevar. Aquella cruz, tosca y áspera, parecía absorber en su madera los pecados de los siglos, como si todo el peso del mundo, las culpas, las traiciones, las idolatrías, los orgullos, las guerras, las lágrimas, se hubieran condensado en ese tronco que ahora rozaba la espalda desgarrada del justo. Pero no era la primera vez que un hijo amado cargaba la leña de su propio sacrificio. Siglos atrás, en las alturas del monte Moría, Abraham había sido probado con una orden que quebraría el alma de cualquier padre: entregar a su hijo único como ofrenda. Isaac, joven, obediente, fuerte, llevó sobre sus hombros la leña mientras ascendía sin comprender. Su confianza ciega en su padre lo condujo hasta el lugar donde debía morir. Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?, preguntó. Abraham, con los ojos humedecidos por la fe y el dolor,
respondió con una de las frases más proféticas de toda la Escritura: Dios se proveerá de cordero. En aquel momento, Isaac fue liberado, y un carnero fue hallado enredado por sus cuernos en un arbusto. Dios había proveído. Pero en Jerusalén, siglos después, ese cordero ya no sería sustituido. Sería entregado. Y no por un padre humano, sino por el mismo Dios. Jesús, como Isaac, subía la colina. Pero ahora no había arbusto con redención. No había escape. Porque Él era el carnero atrapado, Él era la leña, Él era el altar, Él era el fuego. El cumplimiento era total, el símbolo se había hecho carne, y la profecía, envuelta en la historia de Abraham, se desplegaba en toda su gloria y crueldad. El camino hacia el Gólgota no era simplemente una ruta física. Era una repetición profética de aquella caminata de Abraham. Pero esta vez, sin desvíos. Esta vez, con consumación. El Padre Celestial no detendría el brazo. No habría voz desde el cielo gritando: «Detente». El Cordero debía morir. Y morir en lo alto de un monte. Tal como había sido insinuado en aquella antigua escena bajo el cielo de Moría. Los que observaban a Jesús cargar la cruz, pensaban que era un condenado más. No sabían que aquel hombre, silencioso y herido, era la respuesta final a una pregunta formulada milenios antes por un niño hebreo: ¿dónde está el Cordero? El Cordero estaba allí, sangrando, caminando entre burlas, y dispuesto a cumplir hasta la última letra lo que la justicia divina requería. Era el eco viviente de la voz de Abraham. Era la provisión eterna del cielo. Los soldados romanos, insensibles por costumbre, veían con indiferencia aquel cuerpo tambaleante. No sabían que estaban escoltando al Cordero de Dios. A cada paso, el madero se hundía más en su carne. Cada tropiezo era una pintura viva del sacrificio. Pero no era la fuerza humana lo que lo impulsaba a avanzar, sino el amor que arde sin consumirse, como la zarza de Moisés, como el fuego del altar, como la promesa viva que desde el Edén clamaba por redención. La cruz que pesaba sobre Jesús era también la que Isaac no llevó hasta el final. Era el recordatorio de que el amor de Dios no se detiene ante el dolor, sino que lo atraviesa, lo transforma y lo convierte en instrumento de salvación. El Gólgota no era un accidente, ni un improviso romano. Era el lugar exacto, el tiempo preciso, el cumplimiento glorioso de una sombra proyectada desde los días de los patriarcas. Y así, Jesús avanzaba. No como un derrotado, sino como un sacerdote en procesión sagrada. Cada paso era un acto litúrgico. Cada gota de sangre, una unción. Cada mirada al cielo, un lazo invisible con su Padre. El altar lo esperaba. El madero debía ser elevado. Porque el mismo que dijo: «Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo», sabía que la redención no vendría con espadas, sino con clavos. Y que el amor más puro solo podía expresarse colgado entre el cielo y la tierra. El polvo se alzaba con sus pasos. El sol parecía oscurecerse en presagio. El cielo contemplaba. Los ángeles no intervenían. El Cordero seguía su camino. Porque Dios ya había provisto, y su provisión tenía nombre. Su nombre era Jesús. La multitud avanzaba como un río de voces, curiosidad y violencia contenida. Algunos se burlaban, otros miraban con indiferencia, muchos no comprendían lo que realmente ocurría. Pero entre todos ellos, una figura permanecía de pie, firme a pesar del estremecimiento del alma.
Era María. No estaba allí por casualidad. No llegó como una madre confundida que apenas se enteró. Desde el primer milagro en Caná, desde aquella palabra extraña de su hijo, «Mujer, ¿qué tienes conmigo?», ella supo que su maternidad no sería como las demás. Y ahora, al verlo avanzar con la cruz, comprendía que el momento anunciado desde su juventud había llegado. Décadas atrás, en el templo de Jerusalén, un anciano llamado Simeón la había mirado con ojos que penetraban lo invisible. Al tomar al niño en brazos, bendijo a Dios y luego la miró a ella, con ternura y gravedad mezcladas. Una espada atravesará tu alma. No era metáfora. No era poesía. Era profecía. Y ahora, aquella espada se clavaba con precisión exacta, rompiendo lo más profundo de su ser. No podía acercarse mucho, pero no necesitaba hacerlo. Él la vio. Sus ojos se encontraron. Y en ese instante, más que una mirada, fue un pacto silencioso de amor y entrega. Ella no gritó. No pidió justicia. No trató de detener a los soldados. Su dolor era tan profundo que las palabras ya no cabían. Solo el silencio. Un silencio cargado de siglos, de promesas, de cánticos antiguos y visiones proféticas. Sabía que su hijo no era solo su hijo. Era el Salvador. Lo había entendido desde que Gabriel la visitó. Pero una cosa es saberlo, y otra es verlo. Verlo sangrar. Verlo caído. Verlo insultado. Verlo cargar el madero que no le pertenecía. Ninguna madre está hecha para ver morir a su hijo, mucho menos de esa manera. Y sin embargo, ella estaba allí. Porque así como él debía dar su vida, ella debía ofrecer su alma en silencio. Los evangelios no describen con detalle ese encuentro. Apenas lo mencionan. Pero el corazón del lector atento entiende que, en ese cruce de miradas, hubo un peso eterno. No se dijeron palabras porque ya estaban dichas. No hubo abrazos, pero no hacían falta. María era el eco viviente de Eva, pero esta vez no como causa de la caída, sino como testigo de la redención. La primera mujer vio morir a Abel a manos de Caín. Ahora, esta mujer veía a su hijo justo ser entregado por la envidia de los líderes religiosos y la cobardía de un imperio. El ciclo se repetía, pero esta vez no para perpetuar la maldición, sino para romperla. Jesús no la apartó, no la negó, pero tampoco buscó refugio en ella. Sabía que debía completar la obra sin depender de consuelos humanos. Sin embargo, más adelante, desde lo alto de la cruz, se dirigiría a ella por última vez como mujer, y le confiaría a Juan. No porque dejara de amarla, sino porque estaba cumpliendo otra profecía, que el Hijo del Hombre debía ser ofrecido, completo, sin reservas, sin vínculos terrenales que lo ataran. En ese desprendimiento, también se encontraba la victoria. Porque solo al romper con todo lo humano, podía abrir el camino para todos los que desearan encontrar la vida eterna. Y María, en su silencio, cumplía su parte. Ella no hablaba, pero su dolor gritaba en lo invisible. No hacía milagros, pero su presencia era una ofrenda. Ella representaba a todos aquellos que aman a Jesús, pero no pueden evitar verlo sufrir. Era la madre, pero también era la discípula. Era la que lo parió en Belén, y la que lo veía entregarse en Jerusalén. Su dolor no salvaba, pero testificaba. Su llanto no redimía, pero acompañaba el sacrificio más grande de la historia.
Los profetas habían anunciado al Mesías como varón de dolores, pero también lo habían visto rodeado de almas fieles. María era una de esas figuras. No una estatua pasiva, sino una mujer forjada en la fe, moldeada por la obediencia, templada por la espera. No entendía todo, pero creía. No podía hacer nada, pero estaba allí. Y eso, en sí mismo, era una forma de adoración. Mientras Jesús seguía su camino hacia el Calvario, con la cruz cada vez más pesada y el cuerpo más debilitado, la figura de su madre quedó atrás, entre la multitud. No se despidieron. No hacía falta, porque en el corazón de ambos, la cruz ya estaba asumida. Él como redentor, ella como testigo. Ambos sabían que lo peor estaba por venir, pero también sabían, sin poder explicarlo, que el dolor no tendría la última palabra. Aunque por ahora, solo el silencio acompañaba sus pasos. El cuerpo del Nazareno, ya debilitado por las horas de azotes, hambre, insomnio y sangre derramada, comenzó a ceder. Sus pasos eran cada vez más erráticos, más lentos, como si el peso del madero no fuera de madera solamente, sino de eternidades acumuladas. A cada metro que avanzaba, el mundo parecía hundirse bajo sus pies. La cruz se deslizaba de sus hombros y caía al suelo con un sonido seco, arrastrando tras de sí el polvo, los murmullos y el juicio de siglos. El Hijo de Dios, envuelto en harapos y sangre, ya no podía más. Y entonces, en medio del caos, surgió una figura inesperada, Simón de Cirene. Era un hombre venido de lejos, quizás ajeno a todo lo que ocurría en Jerusalén ese día, tal vez un peregrino que solo deseaba cumplir con la Pascua, sin imaginar que su destino estaba por entrelazarse con el del Mesías. Los soldados lo vieron entre la multitud. No le preguntaron. Lo empujaron. Lo obligaron. Él no se ofreció. No sabía quién era ese condenado que apenas se sostenía en pie. Pero la providencia lo eligió. Y en ese instante, sin comprenderlo, se convirtió en parte del acto más sagrado que el mundo haya contemplado. Simón tomó el madero. Sintió el peso, la aspereza, el olor metálico de la sangre ajena aún fresca. Miró al hombre que debía ayudar. Un rostro desfigurado, cubierto de polvo, saliva y golpes. Pero también unos ojos que no suplicaban, no rogaban, no temían. Solo miraban con una mezcla de compasión y poder oculto. Algo en esa mirada debió atravesarle el alma. Porque lo que comenzó como una obligación, terminó como una marca eterna en su vida. La escena parecía incidental, pero estaba escrita desde antes. Isaías había dicho: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora, literalmente, otro hombre cargaba la cruz del Salvador, no por redención, sino por participación. Porque la cruz no es solo algo que se contempla, es algo que, tarde o temprano, cada uno debe asumir. Jesús mismo lo había dicho: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Simón, sin saberlo, fue el primer testigo físico de esa enseñanza hecha realidad. Nadie aplaudió a Simón. Nadie le agradeció. Pero su acción fue preservada por la eternidad. Marcos incluso menciona que era el padre de Alejandro y de Rufo, lo que sugiere que su familia se volvió conocida entre los cristianos. ¿Fue ese momento el inicio de su conversión? Volvió a casa con el alma transformada, con la imagen de aquel hombre grabada en su memoria para siempre. Contó a sus hijos lo que vio,
lo que sintió, lo que cargó? Probablemente sí. Porque nadie puede tocar la cruz y seguir siendo el mismo. Jesús no habló con él. No le explicó lo que ocurría. Pero su sola presencia comunicaba lo que las palabras no podían. Simón no quitó el dolor, no alivió el alma del Redentor, pero fue testigo cercano del sufrimiento más puro que ha conocido la historia. Y eso lo cambió. No por lo que hizo, sino por con quién lo hizo. La figura de Simón atraviesa los siglos como una advertencia silenciosa. A veces, la cruz llega sin que la busquemos. A veces, es impuesta. Pero al cargarla, nos acercamos al misterio de Cristo. No todos están llamados a morir en un madero, pero todos, de alguna manera, están llamados a compartir su peso. No por obligación, sino por transformación. Porque solo los que caminan con Él, aunque sea por un trecho, comprenden el valor del sacrificio. Simón de Cirene no quedó registrado como apóstol, ni como profeta, ni como mártir. Solo como un hombre común que fue llamado en medio del camino. Y eso basta. Porque en la historia del Vía Crucis, hasta los momentos que parecen accidentales estaban profetizados, preparados, previstos por el corazón del Padre. El sufrimiento de Cristo, aunque individual, no fue solitario. Y en ese encuentro fugaz con un extranjero obligado a ayudar, se reveló una verdad que resuena hasta hoy: la cruz nunca fue solo de uno, siempre fue por todos. El polvo aún flotaba en el aire cuando la procesión retomó su marcha. La cruz, ahora sobre los hombros de Simón, se tambaleaba mientras el Mesías caminaba a su lado, casi sin fuerzas, casi sin aliento, pero sin detenerse. Los soldados empujaban, los curiosos murmuraban, los fariseos mantenían la distancia con rostros endurecidos, pero de pronto se rompió el bullicio con un llanto distinto. No eran los gritos del escarnio ni el rumor de la multitud, eran sollozos. Mujeres, muchas, algunas vestidas con ropas oscuras, otras llevando niños, rompían en lágrimas al ver aquel cuerpo destrozado. Eran las hijas de Jerusalén. No eran discípulas. No eran parte del consejo. No eran romanas ni extranjeras. Eran mujeres del pueblo, hijas de esa ciudad que tantas veces había rechazado a los profetas, y ahora presenciaba, quizás sin entenderlo del todo, el paso del último y más grande de todos ellos. Sus lágrimas no eran de entendimiento teológico, sino de compasión natural. Lloraban por el inocente, por el que no maldecía, por el que, aún en medio del dolor, mantenía una mirada llena de dignidad. Era un llanto puro, humano, pero incompleto. Y Jesús, incluso entre jadeos, decidió hablarles. Su voz no fue un susurro piadoso. Fue una declaración profética que detuvo el aire. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Una frase desconcertante. ¿Cómo podía, en medio de su agonía, mirar más allá del presente? ¿Por qué rechazar su compasión? Pero no era rechazo. Era redirección. Era una advertencia. Era una grieta en el tiempo que permitía asomarse al futuro. Jesús veía más lejos que todos. Sabía que Jerusalén, la ciudad que había matado a los profetas y ahora entregaba al Hijo de Dios, sería azotada en unas pocas décadas. Veía los ejércitos romanos cercándola. Veía las llamas devorando el templo. Veía a las madres desesperadas, a los niños muriendo de hambre, a las piedras cayendo unas sobre otras.
Veía el cumplimiento de lo que él mismo había anunciado días atrás. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Por eso decía, bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron. Porque en aquel tiempo, traer un hijo al mundo sería una condena más que una bendición. Era una advertencia, pero también una señal. Porque en ese breve discurso, Jesús revelaba que su sufrimiento no era el fin, sino el principio de dolores para una generación que rechazó la visita del cielo. El dolor que él estaba experimentando era redentor, pero el dolor que vendría sobre la ciudad sería juicio. El camino hacia el Calvario no era solo personal, era nacional, histórico, profético. Pero había más. Cuando dijo, si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con el seco? Estaba revelando algo aún más profundo. Él era el árbol verde, lleno de vida, sin culpa, sin mancha. Y si al justo se le aplicaba tal castigo, ¿qué sería de los injustos, de los que no dan fruto, de los que han rechazado la fuente de agua viva? Era una advertencia disfrazada de refrán. Una metáfora con raíces en la tradición profética que acusaba a Israel de ser una viña sin fruto, un árbol seco listo para ser cortado. Las mujeres lloraban, sí, pero lloraban con los ojos puestos en el presente. Jesús, en cambio, hablaba con la mirada anclada en el mañana. No despreciaba sus lágrimas, pero las consideraba insuficientes. Porque el dolor que salva no es solo el que brota de la emoción, sino el que lleva al arrepentimiento. Sus palabras eran un llamado a mirar más allá de la carne desgarrada, a entender que en ese madero no solo moría un hombre bueno, sino que se sellaba un destino eterno para los que creyeran, y para los que no. Las hijas de Jerusalén no respondieron. Sus lágrimas siguieron cayendo, pero el eco de sus palabras quedó flotando en el aire como una nube oscura. Muchos no entendieron ese momento. Tal vez pensaron que deliraba. Otros siguieron caminando como si nada hubiera ocurrido. Pero los que escucharon con el alma, los que tenían oído para el susurro de la profecía, entendieron que algo más grande se estaba gestando. Que el dolor de aquel justo era solo la superficie de una verdad milenaria. Jesús no era arrastrado a su destino. Él hablaba mientras moría. Enseñaba mientras sangraba. Advertía mientras cargaba su cruz. Era profeta hasta el último aliento, sacerdote en medio del polvo, rey aún sin corona visible. Y en sus palabras a aquellas mujeres, dejó escrito un mensaje que no sería borrado por el tiempo. Porque el llanto que no se transforma en fe, se convierte solo en ruido. Y el dolor que no lleva a la cruz, es solo emoción pasajera. Las hijas de Jerusalén se desvanecieron entre la multitud. Algunas quizás volvieron a casa y hablaron de lo que escucharon. Otras, tal vez, presenciaron la destrucción años después, recordando aquellas palabras como cuchillos de verdad. Pero en ese momento, entre el polvo del camino, las lágrimas y el crujir del madero, se cumplía otra profecía más. El siervo no solo moría por los hombres, también les hablaba mientras lo hacía. Porque aún bajo el peso de la cruz, seguía siendo la voz que clama en medio del juicio. El polvo del camino comenzaba a teñirse de rojo. Cada paso que daba el nazareno dejaba una huella imborrable, no marcada por el peso de sus pies, sino por las gotas de su sangre que caían como un nuevo pacto trazado sobre la tierra. Era una procesión de sufrimiento, pero también una liturgia celestial en movimiento. La sangre que manchaba el empedrado de Jerusalén no era solo producto de la violencia, sino el cumplimiento de un propósito. Una sangre sin mancha.
Una sangre anunciada desde los tiempos antiguos, aguardada por siglos, y ahora visible ante todos, aunque pocos comprendían su valor. Aquellas gotas no eran meramente la señal de un cuerpo castigado. Eran símbolos vivos, ecos del Cordero Pascual cuya sangre, en Egipto, había sido rociada sobre los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo. Ahora, el verdadero Cordero de Dios dejaba su sangre no en las casas, sino en el suelo mismo del mundo, santificándolo con cada latido, con cada caída, con cada exhalación. Ya no era un rito simbólico. Era la realidad encarnada del sacrificio que daría acceso a la salvación. Y esa sangre no caía sin rumbo. Iba marcando un camino. Como si el cielo estuviera trazando con ella una nueva ruta hacia la vida eterna, abierta no solo a Israel, sino a todos los pueblos. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote rociaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio en el lugar santísimo una vez al año, entre temblores y temor. Pero ahora, el verdadero sumo sacerdote caminaba al altar definitivo, y su sangre no era ofrecida por otros, era la suya propia. No rociada en cortinas, sino derramada en piedras. No contenida por el velo del templo, sino esparcida sobre los corazones de quienes creyeran. Cada vez que Jesús tropezaba, las piedras absorbían esa sangre como testigos silenciosos de un acto divino. Aquellas calles empinadas, aquellos muros antiguos, eran espectadores del misterio que los ángeles mismos anhelaban contemplar. La cruz aún no había sido levantada, pero el sacrificio ya estaba en curso. No esperó al clavo para comenzar. Comenzó desde el momento en que fue entregado. Su sangre empezó a hablar desde Getsemaní, pero ahora se convertía en el lenguaje de la redención. Y como toda sangre inocente, clamaba, no como la de Abel, que pedía justicia, sino como la de Cristo, que ofrecía perdón. Donde la sangre del primer justo asesinado gritaba venganza, la de Jesús murmuraba reconciliación. El contraste era absoluto. El primero murió sin querer, el segundo se ofreció. El primero fue sorprendido, el segundo lo anunció. Y en ese caminar sangrante hacia el Calvario, el eco de ambos se encontraba, como un punto de cruce entre la historia del hombre y el plan del cielo. A lo largo del trayecto, muchos pisaron esa sangre sin notarlo. Otros la esquivaron por asco o por temor. Pero había quienes, en lo secreto, comprendieron. Había miradas ocultas entre la multitud que veían más allá del escarnio. Había corazones que comenzaban a arder sin entender del todo por qué. Era la obra del Espíritu, preparando el terreno, abriendo los ojos, removiendo las piedras del alma. Porque la sangre del Cordero no solo limpiaría pecados, abriría la puerta al trono de Dios. Los antiguos profetas habían anunciado que, en los últimos tiempos, un manantial sería abierto para la casa de David, una fuente que lavaría impurezas y daría acceso a la pureza perdida. Esa fuente ya no era una metáfora. Estaba brotando, gota a gota, desde el cuerpo del Mesías. Cada paso suyo era una declaración silenciosa: el camino está siendo abierto. La puerta que fue cerrada por el pecado de Adán, ahora está siendo rociada con la sangre del segundo Adán. Y ya nadie podrá cerrarla. Nadie se detenía a limpiar el suelo. Nadie recogía esas gotas. Nadie las custodiaba. Pero el cielo sí lo hacía. El cielo contaba cada una. Porque no eran producto del azar, sino de la obediencia. Y en la dimensión eterna, cada gota tenía voz, peso,
propósito. No se perdían. No se evaporaban. Cada una era un sello del nuevo pacto. El mismo que Jeremías anunció: pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y no me acordaré más de sus pecados. El Vía Crucis, más que una marcha de tortura, era una procesión sacerdotal invisible, donde el sacrificio vivo caminaba hacia el altar definitivo. Y su sangre, lejos de significar derrota, era la tinta con la que Dios firmaba la absolución de una humanidad culpable. A cada paso, la puerta se abría un poco más. A cada caída, la condena se alejaba. A cada gota, la eternidad se acercaba. Y mientras muchos veían solo un hombre desangrándose, otros comenzaban a sospechar la verdad. Que no era solo la sangre de un inocente, sino el precio exacto del perdón eterno. Y que la tierra misma, al ser bañada por ella, ya no sería la misma. Porque donde cae la sangre del Hijo de Dios, allí se abre la puerta del cielo. La cuesta del Gólgota no era solo empinada, era sagrada. Un terreno áspero, marcado por los pasos de condenados, pero nunca antes por los de un inocente. Mientras los soldados gritaban y Simón empujaba con esfuerzo el madero, el cuerpo de Jesús cedió una vez más. No era debilidad en el sentido humano, era el límite mismo del sufrimiento encarnado. El Creador estaba siendo vencido por la gravedad de la cruz que él mismo había profetizado, y en ese desplome, no hubo ángeles que lo sostuvieran ni manos amigas que lo levantaran. Cayó. Y esa caída fue más que un accidente del cuerpo, fue un acto profético. El Mesías, el Hijo del Altísimo, besaba el polvo. Su rostro, ya deformado por los golpes, ahora se hundía en la tierra. El polvo del que fue hecho Adán ahora tocaba el rostro del segundo Adán. Como si el ciclo de la caída se cerrara en aquel instante. Uno cayó por desobediencia, el otro caía por redención. Una caída que no nacía del pecado, sino del amor llevado al extremo. Los testigos vieron en ello fragilidad, derrota, final inminente. Pero los cielos contemplaban algo más. La piedra que los edificadores despreciaron estaba siendo colocada en el lugar exacto. El Salmo 118 había dicho: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquella caída era parte del diseño. No era improvisación. Era cumplimiento. Era un eco poderoso de todo lo que los profetas habían dicho, pero que nadie había entendido en su tiempo. La piedra, en la tradición hebrea, era símbolo de firmeza, de fundación. Pero también, en la visión de Daniel, era aquella que destruiría los imperios humanos sin ser cortada por mano humana. Jesús era esa piedra viva. No adornada. No pulida. No aceptada. Era cruda, despreciada, pero elegida por Dios. Y en su caída, lo visible parecía ruina, pero lo invisible era establecimiento. Porque lo que cae ante los hombres, muchas veces se levanta ante Dios con gloria inmortal. Los soldados, con impaciencia brutal, le gritaban que se levantara. Lo jalaban. Lo empujaban. Pero el cuerpo no respondía con rapidez. No era solo cansancio. Era la carga del pecado del mundo, un peso que nadie más podía imaginar. No era solo madera sobre la espalda. Era la condena acumulada desde el Edén, desde Caín, desde el diluvio, desde Babel. Era el juicio de generaciones enteras cayendo sobre un solo hombre. Y aún así, se levantó. Se levantó no porque el cuerpo lo permitiera, sino porque el alma no se rendía.
porque el plan debía cumplirse, porque el altar aún lo esperaba, porque ni la caída más profunda podía detener el amor que lo impulsaba. El justo que cae, pero no se queda. El justo que tropieza, pero no fracasa. El justo que avanza, aun con el rostro roto, los huesos sacudidos y el alma extenuada. Y en esa imagen, el Salvador cayendo, y luego poniéndose de pie entre el barro, la sangre y los gritos, se condensaba la esperanza de todo ser humano. Porque Él cayó para que nosotros supiéramos que, aun en el polvo más oscuro de nuestras propias derrotas, Dios puede levantarnos. No es desde el trono que viene la restauración, sino desde el suelo. Desde ese lugar donde el cielo tocó la tierra por medio de un cuerpo herido que se negó a quedarse abajo. La piedra fue rechazada, sí, pero ese rechazo fue necesario. Si los constructores hubieran entendido, no la habrían desechado. Pero al hacerlo, cumplieron sin saberlo el plan divino. Así, mientras el cuerpo de Jesús se levantaba una vez más, en silencio, con esfuerzo y sin ayuda, el fundamento de una nueva humanidad estaba siendo colocado. No sobre gloria, sino sobre humillación. No sobre fuerza, sino sobre obediencia perfecta. No sobre orgullo, sino sobre una cruz. El polvo del camino aún se agitaba, la sangre seguía marcando su ruta, pero ya nada era igual. Porque la caída del justo no fue un error, fue el comienzo de la edificación del reino eterno. Y quien tenga ojos para ver, entenderá que la piedra caída fue, en realidad, el cimiento escogido por Dios. Desde el momento en que fue arrestado, Jesús había hablado lo mínimo. Cuando lo acusaron con falsos testigos, no respondió. Cuando lo escupieron, calló. Cuando lo golpearon, no maldijo. Y mientras era interrogado por Pilato, sus palabras eran pocas, medidas, llenas de una majestad que desconcertaba a quien tenía el poder de liberarlo. El silencio del Nazareno no era vacío. Era un lenguaje divino que sólo los sabios del cielo podían comprender. En cada juicio, en cada bofetada, en cada oportunidad de defenderse, Jesús eligió el silencio como su escudo y su espada. Isaías lo había dicho siglos antes, con precisión escalofriante: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese silencio no era debilidad, era cumplimiento. Era más poderoso que 1000 argumentos, más afilado que cualquier defensa. Porque no vino a ganar un juicio humano, sino a cumplir uno eterno. No vino a probar su inocencia, sino a cargar nuestra culpa. Los hombres hablaban mucho. Los fariseos gritaban. Los soldados se burlaban. El pueblo murmuraba. Pilato dudaba. Pero Jesús callaba. En un mundo donde todos buscaban tener la última palabra, Él elegía no tener ninguna. Porque sabía que su misión no era convencer, sino entregar. Cada momento de silencio era como una firma invisible sobre las escrituras que hablaban de Él. Cada pausa suya era como un eco de la voz de Dios que una vez habló desde el Sinaí, y que ahora se manifestaba no con truenos, sino con la mansedumbre del que se ofrece como ofrenda. Y ese silencio dolía más que las palabras, porque provocaba a los hombres. Los líderes religiosos lo veían como desafío. ¿No oyes lo que estos testifican contra ti?, le preguntaron con impaciencia. Pero él seguía sin responder. No porque no pudiera, sino porque no debía. El cordero no pelea para evitar el sacrificio. Se deja llevar,
porque en su muerte hay vida, y en su humillación, victoria. Pilato, hombre acostumbrado al poder, se encontraba desarmado. Nunca había tenido ante sí a un prisionero como aquel. Los reos solían suplicar, llorar, defenderse, rogar por sus vidas. Jesús no. Miraba con una serenidad desconcertante, con una dignidad que parecía venir de otro mundo. Y cuando por fin habló, lo hizo con verdades que perforaban el alma. Mi reino no es de este mundo. No le suplicó. No le pidió ayuda. Solo dejó claro que había un propósito mayor. El silencio de Jesús no era solo para cumplir una profecía. Era también una lección para el alma humana. En tiempos donde el orgullo busca tener razón, donde el ego grita para no ser aplastado, Él enseñó que el verdadero poder no está en la voz que se impone, sino en la voluntad que se somete. Que la justicia eterna no se conquista a gritos, sino con obediencia. Y que, a veces, callar es la forma más alta de hablar. Incluso cuando fue golpeado por el siervo del sumo sacerdote, no maldijo, no levantó la mano, no devolvió la ofensa. Solo cuestionó la injusticia con la claridad de quien no tenía nada que temer. Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Fue una pregunta sin defensa propia, pero con juicio implícito. Aún en el silencio, sus palabras eran espada que cortaba el alma. Ese mismo silencio lo acompañó en el camino al Calvario. No protestó por el peso de la cruz. No respondió a las burlas. No se quejó de las heridas. No suplicó por alivio. Su boca, la misma que había ordenado al mar que se calmara, que había resucitado muertos, que había perdonado pecados, ahora guardaba silencio, como si todo lo que debía decir, ya lo hubiera dicho. Como si el acto de entregar su cuerpo hablara más que cualquier sermón. Y ese silencio era un velo que cubría el misterio. Porque los que no creían, al ver su pasividad, pensaban que era cobardía. Pero los que creían, comenzaban a entender que allí había algo más profundo. Que su silencio era una señal para los que sabían buscar. Que su mansedumbre era el camino hacia una redención que no se construye con violencia, sino con entrega. Así caminó hacia la cruz, sin levantar la voz, sin defenderse, sin maldecir. Porque el que tiene toda la autoridad, no necesita probarla. El que conoce el propósito eterno, no discute con quienes solo ven lo temporal. Y el que está seguro de su misión, puede callar, incluso frente a la muerte, porque sabe que su sangre hablará más alto que cualquier palabra. Y así, en el silencio del justo, se escuchaba el susurro de la redención. Un susurro que decía más que todos los discursos del mundo. Porque en cada paso callado, el Cordero avanzaba hacia el lugar donde su silencio sería finalmente roto, no por gritos de defensa, sino por un clamor que sacudiría el cielo y la tierra. El Gólgota ya se levantaba en el horizonte, como una sombra recortada contra el cielo nublado. El lugar de la calavera, llamado así por su forma, no era solo un sitio de ejecución. Era el escenario que el cielo había preparado desde siglos atrás para cumplir lo que estaba escrito. Allí, sobre aquella colina de muerte, se alzaría la vida. Pero antes del clavo, antes del madero levantado, el drama de la profecía seguía cumpliéndose con precisión quirúrgica. Y esta vez, a través de un detalle que podría parecer menor, pero que resonaba como un trueno en la memoria de los salmos antiguos, las vestiduras de Jesús. Cuando llegaron al lugar, los soldados,
siguiendo la rutina cruel de los ajusticiamientos, comenzaron a despojar al Nazareno. Desgarraron sus ropas sin delicadeza, sin compasión, como quien desmantela algo inservible. Pero cuando llegaron a su túnica principal, algo los detuvo. Era una prenda tejida de una sola pieza, sin costuras. Un tejido especial, raro entre los pobres. Tal vez un regalo. Tal vez una señal. Lo cierto es que decidieron no romperla. En vez de dividirla, echaron suertes para ver quién se la quedaría. Una acción trivial para ellos. Pero para Dios, una línea más subrayada en su plan eterno. Porque así lo había escrito David, 1000 años antes, en uno de los salmos más misteriosos y desgarradores jamás compuestos. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 10 y 18. No fue una coincidencia. No fue azar. Era un guión profético ejecutado por hombres que no sabían que cada uno de sus movimientos estaba contenido en palabras antiguas, conservadas en pergaminos, recitadas en los templos, cantadas en los exilios, susurradas por generaciones enteras que ansiaban ver al ungido. Las vestiduras de Cristo no eran solo tela. Eran símbolo de su humanidad, de su dignidad terrenal. Y al ser quitadas, se consumaba la humillación completa. El que había vestido de esplendor a la creación entera, ahora era expuesto como el más vil de los hombres. El que cubrió a Adán con pieles tras su pecado, ahora era despojado de todo. No por culpa propia, sino para cubrir la vergüenza del mundo. Él se desvestía para vestirnos de justicia. La túnica sin costura, intacta, apuntaba también a otra verdad, su unidad. No fue partida, como tampoco lo fue su entrega. Jesús no fue dividido entre Dios y hombre, entre redentor y mártir, entre inocente y culpable. Fue uno solo, un sacrificio completo, indivisible, íntegro, ofrecido por todos y por cada uno. La prenda que no se rasgó se convirtió en testigo de la integridad de su misión. Él no vino parcialmente. No vino a medias. Vino entero. Y fue entregado entero. Mientras los soldados jugaban con sus vestiduras, ajenos al abismo que estaban presenciando, Jesús permanecía en silencio, ya colocado sobre el madero. Las manos extendidas. Los pies juntos. El cuerpo, ya desprovisto de fuerza, pero aún lleno de decisión. Clavo tras clavo, el cuerpo se adhería a la cruz, pero el alma ascendía hacia el altar. Era una escena cruda, brutal, y sin embargo, contenía una belleza escondida. El sacrificio del justo se estaba realizando con cada detalle profético previsto. El Salmo 22, que comenzaba con el grito angustiado Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, se desplegaba en cada segundo. No solo en lo que se decía, sino en lo que sucedía. Aquellas vestiduras, aquel sorteo, esa desnudez pública, eran las señales de que el Cordero estaba siendo molido conforme a la voluntad del Padre. Y que la Escritura, lejos de ser un texto muerto, vivía, ardía, respiraba, y se cumplía. Pero también había otra dimensión. La ropa quitada no solo era una afrenta, era una revelación. El que fue despojado de todo, era el verdadero sumo sacerdote. Y según la ley, el sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo con vestiduras especiales. Sin embargo, ahora, en el sacrificio final, el sumo sacerdote por excelencia entraba en el santuario celestial no con lino fino, sino con su propia sangre. No con joyas,
sino con cicatrices. No con campanillas, sino con silencio. La multitud miraba. Algunos lloraban. Otros se burlaban. Y otros simplemente apostaban por ropas sin valor eterno. Pero en lo alto de aquel monte, suspendido entre el cielo y la tierra, el Hijo del Hombre estaba abriendo un camino nuevo y vivo, sin pronunciar aún su última palabra, pero dejando que su cuerpo mismo hablara por todos los siglos. Y así, entre lanzas, martillos, ropas echadas a suertes y salmos antiguos que cobraban vida, se alzaba el árbol del sacrificio. Y sobre él, colgado en vergüenza pero rodeado de gloria invisible, estaba la respuesta a cada promesa hecha desde el Edén. Porque lo que los hombres quitaban con violencia, Dios lo usaba como señal eterna de redención. Y lo que parecía desnudez, era en realidad el velo que pronto sería rasgado para siempre. El monte se alzaba como una herida abierta sobre la tierra. Gólgota, llamado en arameo la calavera, era un lugar temido, apartado, donde los cuerpos de los condenados colgaban como advertencia muda. No era solo un sitio geográfico, era un símbolo de la muerte. Pero ese día, ese lugar cargado de sombra se convirtió en el epicentro de la luz más pura, porque allí sería ejecutado no solo un hombre, sino el decreto de la condenación sobre la humanidad. Lo que comenzó en un jardín, ahora se confrontaba en una colina. El Edén se reflejaba en el Gólgota. Hay una antigua tradición, no revelada explícitamente en las Escrituras, pero transmitida por los padres de la Iglesia primitiva, que afirmaba que el cráneo de Adán había sido enterrado justamente en ese monte. No como un accidente, sino como un misterio deliberado del cielo. Y si eso fuera cierto, entonces la sangre del segundo Adán caería directamente sobre los restos del primero. La vida redimiendo la muerte. La gracia tocando el origen de la caída. El último sacrificio alcanzando el primer error. Jesús fue alzado entre dos criminales. La cruz fue erguida como una declaración pública. Los soldados martillaron los clavos y luego levantaron la estructura de madera con rudeza, dejando que el cuerpo cayera con un golpe seco, dislocando huesos, sacudiendo el cuerpo entero. El dolor era indescriptible. La gravedad jalaba hacia abajo, mientras los clavos sostenían su carne. Y sin embargo, aquel que colgaba allí lo hacía voluntariamente. Nadie le había quitado la vida. Él la entregaba, por amor. En ese monte se reunían todas las narrativas. Desde la serpiente del Edén hasta la serpiente levantada por Moisés en el desierto, desde la promesa a Eva hasta los sacrificios del templo, desde el cántico del siervo doliente hasta el Salmo 22, desde la sangre del Cordero Pascual hasta la señal de Jonás. Cada historia, cada sombra, cada símbolo, encontraba su culminación en ese madero levantado frente al cielo. Pero había una en particular que ahora se cumplía con exactitud feroz. Génesis 3 y 15. La promesa dada tras la caída, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza, y tú le herirás en el talón, estaba siendo revelada en su dimensión más profunda. Satanás, la antigua serpiente, pensaba que hería al Hijo en su talón. Pensaba que lo destruía. Pero lo que no sabía es que con cada martillazo, él mismo estaba cavando su propia ruina. Porque la cruz era el trono de la victoria, no del fracaso. Y el madero, lejos de ser el fin, era el punto donde el cordero se transformaba en león. Jesús no gritó de odio. No respondió a las burlas. Solo habló lo necesario. Su primer clamor no fue por sí mismo, sino por los otros. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
una súplica imposible para cualquier otro. Pero el que colgaba allí no era cualquier hombre. Era Dios hecho carne, que, aun entre clavos, seguía extendiendo misericordia. El perdón era derramado antes que su sangre dejara de fluir. Porque en el Gólgota, la justicia no se manifestaba con ira, sino con gracia desbordante. Las burlas venían de todas partes. Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Le gritaban. Los líderes religiosos escupían su veneno. Los soldados se repartían lo que quedaba. Incluso uno de los criminales a su lado se unió a la humillación. Pero en medio de aquel ambiente cargado de crueldad, una semilla de fe brotó. El otro ladrón, quebrado en su interior, reconoció la inocencia del crucificado. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces, en uno de los momentos más gloriosos de la historia humana, Jesús respondió con una promesa eterna: hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue una declaración que rompió todas las lógicas. Allí, en el lugar de la muerte, se abría la puerta de la vida. En el lugar del juicio, brotaba la gracia. En el lugar de la calavera, se anunciaba el paraíso. Porque el Gólgota era más que un monte. Era la intersección entre lo terrenal y lo eterno. Y en su cima, mientras el cielo se oscurecía, mientras la tierra comenzaba a temblar, mientras las voces se apagaban una a una, la cabeza de la serpiente era finalmente aplastada bajo el peso del sacrificio perfecto. No hubo espadas. No hubo ejércitos. Solo un hombre, clavado, sangrando, ofreciendo. Y sin embargo, en esa aparente debilidad, toda potestad fue derrotada. La muerte comenzó a retroceder. El velo del templo ya temblaba. Y el mundo, aunque no lo sabía, estaba contemplando el momento más sagrado de todos los tiempos. Porque en el Gólgota, no solo se alzaba una cruz. Se alzaba el corazón de Dios revelado al mundo. Y en la tierra reseca bajo sus pies, allí donde yacía la calavera del primero, caía gota a gota la sangre del último. Y la redención, finalmente, se hacía carne. El cielo, hasta entonces despejado, comenzó a ensombrecerse como si una mano invisible hubiese cubierto el sol. Era el mediodía, pero la luz retrocedía. El aire se volvió denso, inmóvil, como si toda la creación contuviera el aliento. El Gólgota, que desde siempre había sido un lugar de muerte, se convertía ahora en el centro exacto donde el tiempo y la eternidad se encontraban. Allí, suspendido entre la tierra y el cielo, el Verbo encarnado estaba por pronunciar su última palabra. Horas habían pasado desde que los clavos sellaron su destino. Los cuerpos de los criminales colgaban a ambos lados, jadeando, temblando, maldiciendo o rogando. Pero él permanecía firme, aun cuando la sangre ya no corría, sino goteaba lentamente como el aceite sagrado sobre el altar del sacrificio. Las moscas zumbaban, los soldados bostezaban, el pueblo se inquietaba. Y sin embargo, una tensión invisible lo envolvía todo. El universo sabía que estaba a punto de ocurrir lo que había sido prometido desde el principio. Jesús había hablado varias veces desde la cruz, cada palabra una joya, una señal, una llave. Perdón, promesa, dolor, abandono, sed, todo había salido de sus labios lacerados. Pero ahora, su voz se alzaría por última vez, no como un gemido de derrota, sino como el estallido triunfante del propósito cumplido. Con el cuerpo quebrado, el rostro cubierto de polvo y sangre,
los pulmones aplastados por el peso del propio cuerpo, Jesús reunió las últimas fuerzas que le quedaban y gritó: «Consumado es». Tetelestai. Una palabra. En griego. Una sentencia breve, pero colosal. Tetelestai no era un simple «se acabó». Era un término usado por los comerciantes para declarar una deuda pagada por completo. Por los jueces para cerrar un caso con justicia. Por los artistas al completar una obra perfecta. Por los sacerdotes al ofrecer un sacrificio aceptado. Cada significado convergía en esa declaración final del Cordero. No quedaba nada por añadir. El precio estaba saldado. La deuda del pecado había sido anulada. El plan eterno, ejecutado con precisión. No fue un susurro. No fue una frase dicha entre dientes. Fue un grito que rompió la atmósfera, que atravesó la historia, que llegó hasta los rincones más profundos del infierno y retumbó en las cámaras celestiales. Con ese grito, Jesús no moría vencido, moría como un rey que entregaba su espíritu después de haber conquistado. Y al hacerlo, soltó su aliento como se entrega una antorcha encendida que no se apaga, sino que se esparce. Y entonces, algo invisible se rasgó. En lo profundo del templo, a muchos metros de distancia, el velo que separaba el lugar santísimo del resto del santuario se partió en dos, de arriba abajo. No por manos humanas. No por casualidad. Fue el dedo de Dios el que rasgó aquel muro de separación. Ya no habría distancia entre el Creador y sus hijos. El sacrificio había sido aceptado. El acceso estaba abierto. Lo que generaciones solo podían ver desde lejos, ahora quedaba expuesto. La presencia divina ya no estaría oculta tras cortinas, sino derramada sobre corazones humildes. La tierra tembló. Las rocas se partieron. Algunos sepulcros se abrieron. La naturaleza misma respondía con estremecimiento. El centurión romano, testigo frío de tantas muertes, quedó paralizado. Había visto hombres morir con odio, con miedo, con orgullo, con resignación, pero jamás así. Jamás con poder, con autoridad, con una paz que dominaba incluso la muerte. Y entonces pronunció con temblor en los labios las palabras que sellaron el reconocimiento del cielo en boca de un pagano. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. A los pies de la cruz, algunos lloraban. Otros huían. El espectáculo había terminado, pensaban. Pero la obra apenas comenzaba. Porque ese grito, ese aliento final, no fue el final de una vida, fue el principio de una nueva creación. El velo se había rasgado. La serpiente había sido aplastada. La deuda había sido pagada. La justicia había sido satisfecha. El Cordero había sido ofrecido. Y el camino, antes cerrado, estaba ahora abierto para todos los que se acercaran con fe. El cuerpo de Jesús quedó colgado, inerte. Pero su obra no se detuvo. Las sombras se alargaban sobre Jerusalén, pero la luz eterna ya había sido encendida. Su espíritu no quedó en la cruz. Descendía a lo profundo, a predicar a los cautivos, a cumplir hasta el último detalle del plan perfecto. Pero ese instante, ese último aliento, fue el sello de oro sobre la historia de la redención. Porque cuando el Hijo de Dios gritó Tetelestai, el cielo respondió, Amén. Y desde entonces, nada volvió a ser igual. Así concluye esta historia jamás contada del Vía Crucis, donde cada paso no fue accidental,
cada herida no fue en vano, y cada silencio escondía el estruendo de una profecía que se cumplía con precisión divina. Desde el jardín del Edén hasta la cima del Gólgota, todo había sido preparado. Cada gota de sangre derramada, cada palabra pronunciada, cada caída, cada mirada, cada aliento, todo hablaba del amor que trasciende el tiempo, de un sacrificio que no solo redime, sino que transforma. Jesús no fue llevado a la cruz, él caminó hacia ella con propósito, cumpliendo en carne viva todo lo que los profetas habían anunciado siglos antes. El Vía Crucis no es solo un camino de dolor, es la ruta sagrada del cumplimiento profético, donde el cielo tocó la tierra, donde la justicia abrazó la misericordia, y donde la muerte, creyéndose victoriosa, fue derrotada para siempre por la sangre del Cordero. Si esta historia te ha hecho reflexionar, suscríbete al canal para no perderte las próximas revelaciones bíblicas que pocos se atreven a contar. Comenta qué parte del relato tocó más tu corazón y comparte este vídeo con quienes desean conocer el verdadero significado detrás de la cruz. Aquí no solo contamos historias, revelamos verdades eternas.